Los Corresponsales, un programa dedicado a observar la imagen que tiene México fuera de nuestras fronteras. Una conversación con los periodistas que todos los días reportan sobre el país en los medios internacionales. No hace tanto tiempo que el gigante brasileño miraba al resto de América Latina con condescendencia. Junto con la India, Rusia y China, fue celebrado por convertirse en uno de los motores de la economía global. Luis Ignacio Lula da Silva se convirtió en un líder admirado en la escena internacional y los programas sociales de su gobierno, como Fome Cero, fueron imitados en otras partes del mundo. Nadie habría podido suponer cuán desastroso iba a ser el siguiente capítulo de la historia brasileña. Hoy la economía de este país cae anualmente a una tasa del 3.8%. Su déficit alcanza los 2 dígitos. La deuda soberana brasileña es considerada bono basura. La inflación ronda el 10.5% y la aprobación de la presidenta Dilma Rousseff apenas logra un 13%. Esta crisis económica vino acompañada de un caos político y una rampante corrupción. Lula da Silva podría ir a prisión, mientras que Dilma Rousseff enfrenta un proceso de juicio político para removerla de su puesto. Para ayudarnos a explicar este derrumbe y sus consecuencias inmediatas, hoy hemos invitado a Hernán Gómez, periodista mexicano que conoce como pocos la realidad brasileña. Soy Ricardo Rafael y esto es Los Corresponsales. La compañía alemana Germanwings realizaba el trayecto de Barcelona a Düsseldorf. Y más allá de las largas colas, los consumidores del área metropolitana de Caracas denuncian. Não resistiu aos tiros que levou no peito e na barriga. Miles de brasileños se han echado esta noche a las calles para protestar por la entrada de Lula da Silva en el gobierno al frente de un superministerio. El nombramiento blinda al expresidente con el cargo más importante del gobierno, le da una inmunidad que hará muy difícil su procesamiento judicial por cualquiera de las causas que la justicia de su país tiene abiertas contra él. Poco después de conocerse el nombramiento, el juez Sergio Moro hacía pública la escucha telefónica entre Dilma Rousseff y Lula, en la que ésta le dice que le envía el acta de ministro para que la use en caso de que sea necesario. Que é o termo de posse. Tá bom. Los investigadores estiman que la actual mandataria ha ayudado a su predecesor y amigo a evitar la cárcel. En un comunicado oficial, Rousseff niega hoy que esté beneficiando a Lula y repudia la divulgación de la conversación telefónica. La semana pasada, la Fiscalía brasileña presentó cargos contra Lula por presunto delito de blanqueo y está siendo investigado en conexión con el caso de corrupción que sacude los cimientos de la política nacional. Los jueces creen que Lula era una pieza clave en el engranaje del caso Petrobras. Hernán Gómez, me da mucho gusto tenerte en Los Corresponsales. Te tocó cubrir Brasil para periódicos mexicanos, cubrir México para periódicos latinoamericanos. Hoy aprovechamos tu conocimiento para entender algo que desde nuestra tierra cuesta trabajo. Veía recientemente cómo fueron a detener a este líder internacional tan relevante como es Luis Ignacio Lula da Silva, acusado de lavado de dinero, como la presidenta que él dejó, Dilma Rousseff, trae una popularidad por los suelos. Y uno se pregunta, ¿cómo llegaron ahí? Estaban por las nubes, ¿cómo llegaron ahí? Para eso te invito y te pido que me ayudes a entender las principales claves de ese derrumbe, lo hemos llamado aquí. Gracias, Ricardo. Creo que el problema es que no estuvieron nunca por las nubes. Quizás algunos se sintieron en las nubes, pero yo no hablaría mucho de la cuestión económica. Lo que sí te puedo decir es que todos los años en los que gobernó Lula, gobernó en un contexto de boom, de alto crecimiento económico, de un excelente crecimiento, de un excelente contexto económico internacional, que Brasil, digamos, en ese momento, pues, podría decirse que lo aprovechó positivamente en el momento, pero hoy que hay crisis económica y que Brasil, un país que depende mucho de sus exportaciones de commodities y que se volvió muy dependiente de sus exportaciones de commodities, pues hoy está resintiendo las consecuencias. Perdóname la comparación. En el momento del boom, México se mantuvo mediocre. En el momento de la caída, México se mantuvo mediocre. En cambio, Brasil fue un éxito y ahora es una caída terrible. Casi prefiero a México. Pues. Porque México no es un gran exportador de materias primas, es más bien un exportador de manufacturas. Brasil no. Brasil, y
gran parte de los países sudamericanos, lo que han exportado a las economías asiáticas de mayor crecimiento a nivel mundial son precisamente materias primas. Grano, ¿qué más? Frutas, algodón, fruta. cobre, en el caso de Chile, bueno, todo. O sea, la economía brasileña está enganchada a la globalidad, incluso más que nosotros, dirías. La economía brasileña es altamente dependiente del mundo. Creo que la mexicana en Ahora, gran en medida casa, también. cuando el dinero escasea, empezamos a buscar a quién echamos la culpa, si el papá, la mamá, los hijos. Te sigo hasta ahí. Pero junto con este escenario que es económica, viene un escenario de corrupción que está siendo feroz, que ya tocó a la presidenta Dilma Rousseff, pero sobre todo está tocando a este santón de la política brasileña que fue Da Silva. A ver, ¿cómo ocurrió este remolino de corrupción que hoy está afectando a la nación brasileña? Toca a todos, Ricardo. Es un caso de corrupción impresionante que tendría las magnitudes del Tangentopoli italiano, del Mani Puliti, toda esta cosa que hubo. Que tumbó primeros ministros y que presidentes. tumbó, y que en este caso ya han ido 60 personas presas. Es un caso muy interesante. ¿Pero qué si tienen uno un lo poder analiza. judicial independiente del Ejecutivo? Tienen un poder judicial independiente que además Lula se dedicó, y los gobiernos del PT, a fortalecer. Y bueno, pues ahí están las consecuencias. Fortalecieron al ¿Buenas poder consecuencias? judicial. Pues eso es discutible, pues. Pero es un caso de corrupción muy grande que involucra a la compañía, digamos, estatal más grande de América Latina. Se habla de unos A Petrobras. a Petrobras, a unos $3,000 millones desviados. ¿Pero qué? ¿Para financiar campañas? ¿Para acumular fortunas personales? ¿Para comprar votos en el Parlamento? La corrupción en Brasil, Ricardo, tiene dos principales razones poderosas. Una es que no existe financiamiento público a los partidos en tiempos de campaña electoral. O sea, es bolsa privada. Entonces, estos acuerdos con las constructoras para financiar campañas son moneda de cada día. La constructora le da dinero a su candidato para que cuando sea gobernante le dé obra. Totalmente. Ese es el círculo. Y que una historia que vemos en todos los países de América Latina. En Brasil, acrecentada. Y además, la segunda razón es que es un país que ya lo hemos platicado en otras ocasiones, donde es muy difícil formar gobernabilidad, es decir, pasar reformas en la Cámara de Diputados y Senadores. Dirceu se caracterizó por comprar votos en el Parlamento a nombre de Lula. Toda la vida se hizo eso, Ricardo. Toda la vida en Brasil se compraron votos en el Congreso. ¿Cómo Esa le es la llega el agua forma a de Lula? gobernar en ese país. ¿Cómo le llega el agua a Lula? Ahora está acusado de lavado de dinero. A ver, todo está interesante, pero ¿cómo le llega el agua al expresidente? Son acusaciones que hay que ver con mucho cuidado, porque el agua le llega a todos. Pero ¿qué pasa? En el caso de Lula, se le está acusando de... Todavía son cosas que no se han probado y que no son tan fáciles de probar. Una de ellas tiene que ver, por ejemplo, con los recursos que recibió el Instituto Lula, la ONG que Lula creó. Bueno, Lula daba conferencias en las que cobraba $200,000. ¿Por qué no podría cobrar $200,000 si Clinton cobra $400,000? Es decir, ahora hay que demostrar si ese dinero de conferencias realmente fue por las conferencias o, como dicen por ahí algunos críticos, por lavado de dinero. Dilma Rousseff no era tan buena líder política como su tutor lo imaginó. ¿De dónde la decepción? ¿Cómo puede ser que alguien tenga el 13% de aceptación? Es que sí es muy difícil. Y especialmente pensando que cuando comenzó su gobierno y sacó a unos 4 o 5 ministros por corrupción, sus índices de popularidad eran altísimos. Arriba del 60%. Arriba del 60-70%. ¿Qué le pasó? Difícil de explicar en Lula y pocas palabras. la crisis la arrastra ella no supo gestionar la crisis, le faltó músculo político. Le falta músculo político, pero yo creo que tiene que ver especialmente con el contexto económico. Es decir, el contexto económico para Brasil es muy malo. Lula tuvo una capacidad de tener a todos los sectores contentos porque había tanto dinero que repartir que podías tener contentos a todos los sectores, a los empresarios, a los movimientos sociales, a todo el mundo. Y ahora, pues, el contexto económico es totalmente adverso. Y entonces hay Se está gestando una oposición articulada, coherente, que pueda, como contraélite, sustituir la herencia Lula. Sí, claro. Rousseff. La élite brasileña incluso está apostando, creo que lo tenían muy claro. Si no ganaban la elección anterior, iban por el impeachment. Eso yo creo que era una estrategia. Iba por el juicio político para sacar a Dilma. Iban para sacar a Que si Dilma. tú ves a Dilma- Y van para deshacerse de Lula a cualquier precio.
sea o no culpable. Es decir, ya están construyendo un escenario de defenestrando a Lula públicamente para llegar a la elección con un Lula debilitado. ¿Estás hablando de actores económicos, de élites económicas o élites políticas de derecha? ¿Dónde estás viendo el polo de articulación o quién es el liderazgo que lo tiene? Creo que es más una alianza entre medios de comunicación que siempre han sido muy contrarios al gobierno. Llevaron a Color de Melo a la presidencia, ¿no? Medios de comunicación muy conservadores, la derecha política y algunos sectores empresariales del sector financiero, etcétera. Cierro con último el tema. Brasil no solamente tiene un problema de crisis a nivel de gobierno nacional, tiene una dispersión regional muy seria, también de gobernadores muy poderosos. Cierro con esto. ¿Qué papel van a jugar los gobernadores o están jugando en esta crisis? Es complicado. La mayor parte de los gobiernos estatales está en manos del PMDB, ex aliado del PT, hoy un partido fracturado, el principal partido en Brasil, partido oportunista sin mucha definición ideológica, que maneja muchos de los gobiernos estatales. Y en este momento no está muy claro lo que va a pasar con el PMDB, pero está partido a la mitad, la mayor parte del PMDB ya en contra del PT y una parte pequeña todavía aliada al partido gobernante. ¿Tú ves una recomposición de partidos? Hablas, y tú eres experto justamente en la historia del PT, si el PT se derrumba, que surjan otras fuerzas con igual fuerza, o ves al PT reconstituyéndose. En Brasil se hacen y deshacen partidos todo el tiempo, pero aún así el PT es el más disciplinado y más cohesionado de todos los indisciplinados partidos brasileños. El PT no va a desaparecer, hay PT para rato, es un partido fuerte, con base social, con mucha relación más con movimientos allá de sociales. Lula. Existe PT más allá de Lula, no es un partido que dependa de su líder. Oigo a algunos cantando la derrota de las izquierdas en América Latina, ¿no? Sale Cristina Kirchner, Maduro está sufriendo durísimo en Venezuela, tienes a Evo sin lograr el referéndum, tienes la caída de Dilma y del propio Lula, y dicen, se acabó. Ahora son perfiles más al estilo Macri, estilo más centro-derecha. ¿Tú crees que esto de Brasil en realidad es un fenómeno latinoamericano? Sí, claro, tiene que ver con el contexto económico hoy desfavorable para América Latina. Ahora, quiero decirte, la izquierda transformó Sudamérica en los últimos 15 años. Sudamérica ya no va a ser igual. Estos gobiernos, para bien, para mal, yo creo que hacia en el ala muchos sentidos, populista, yo creo que en muchos sentidos para bien, porque hubo una redistribución de la riqueza y del poder que no tiene precedentes y que estos partidos se van, pero van a volver. Es muy bueno que se vayan por vía electoral y volverán por la vía electoral en su determinado momento, después de que se quede claro lo que está haciendo Macri, que ya está llevando a cabo despidos masivos y etcétera. A mí me parece que muy pronto el peronismo va a regresar a gobernar Argentina. Me quedo con la necesidad de que me des alguna lección de aprendizaje para México. A mí Después me parece, de observar Brasil, ¿qué dirías en México? A mí me parece sumamente interesante que en un caso de corrupción de esta envergadura sean investigadas las más altas esferas del poder, por un lado, y por otro lado, algo muy importante, que hay empresarios que estén cayendo por corrupción. A veces se nos olvida que en la corrupción hay dos. El que cohecha y el que recibe el cohecho. Desde luego. El que cohecha está a salvo. Fue condenado a 19 años de prisión Marcelo Odebrecht, el dueño de la constructora más grande de Brasil. Eso no tiene precedentes. Poder judicial. Te vi mover el rostro cuando te pregunté si era buena cosa un poder judicial así de autónomo, así de robusto. Es muy bueno que haya un poder judicial independiente. Ahora, ¿qué problema hay? Es un poder judicial muy conservador, con un sesgo muy elitista el de Brasil. Es decir, es una escuela que se ha formado por las élites, por una élite muy conservadora, donde no hay la suficiente pluralidad y donde los sectores populares están lejos de estar representados. ¿Hay brazo político dentro de la justicia en contra de los perseguidos? Desde luego que en esto hay una alianza entre la justicia, los sectores más conservadores y la prensa dominante. Te pregunto, ¿te vamos a volver a invitar o la crisis se va a resolver pronto? Yo creo que voy a tener que venir muchas veces. Muchas gracias, Hernán. Fue un gusto tenerte aquí en Los Corresponsales. Próxima semana, Canal 13, en este espejo para mirar al país frente al escenario internacional.